Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana, como cada jueves, para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. Un gusto que puedas estar allí junto a nosotros también y recuerda de compartirlo con otros para que muchos puedan aprender de lo que estamos enseñando aquí. Y hemos estado hablando en estos últimos programas sobre Daniel y Apocalipsis. Bueno, desde hace tiempo que venimos hablando de Daniel y Apocalipsis, estamos en el capítulo 5 ahora de Apocalipsis. Así es. O sea, pero digo, hace un buen tiempo y ya recién en el 5, porque lo estamos haciendo muy lentamente para poder aprender más de lo que el Señor quiere que aprendamos. Exactamente, Daniel. Y justamente tú dijiste una palabra clave que es compartir, así que dale compartir o share en este mismo momento que estás mirando, lo mismo dale like o me gusta y te refrescamos la memoria respecto a las formas que tenés para comunicarte con nosotros. Lo puedes hacer por Facebook o por YouTube en Nuestras Voces en el Desierto. También por WhatsApp o Telegram al más 1-801-499-1334 y escucharnos en Radio Messer como siempre, y también podés escribirnos en el correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Así es. Está todo dicho. Está todo dicho, Daniel. Ok, perfecto. Y Alba, comenzamos con una oración y entramos directamente al tema porque el tiempo va rápido. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por permitirnos ahora tener este estudio de su palabra. Como es su palabra, Señor, queremos pedirle a usted, que fue el dador de la misma, que por favor venga a enseñarnos conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Hacemos como siempre un pequeño repasito para ubicarnos donde estamos. Así es. Apocalipsis capítulo 5. Me imagino que ya tenés la Biblia contigo, porque la Biblia se estudia con la Biblia. No te quedes con lo que nosotros decimos, sino que léelo por ti mismo allí en la palabra de Dios. Decíamos Apocalipsis capítulo 5. Habíamos dicho de un principio que el capítulo 4 y el 5 estamos hablando exactamente del mismo episodio. No hay una división en el original de la Biblia, sino que ni los capítulos ni los versículos estaban en aquel tiempo, sino que Juan viene relatando toda una visión que se le está mostrando acerca del lugar santísimo en el cielo. Y en el capítulo 5 en el que estábamos viendo, habíamos llegado hasta el versículo 6 y estábamos viendo justamente toda una escena que se da en torno al trono donde está sentado el Padre, y se ve que hay un rollo que está sellado con 7 sellos. Juan está desconsolado, está llorando porque encuentran que nadie puede abrir el rollo y ese rollo es fundamental de que sea abierto. Y entonces se encuentra, como dice el versículo 6, que hay uno que está en medio de los ancianos de pie, un cordero de pie, o sea que está vivo, como inmolado, donde se puede probablemente pensar de que había sangre, y que tenía 7 cuernos, 7 ojos, lo que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra, lo que decíamos que era ni más ni menos que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que están siendo testigos de todo y a su vez ayudando a todos aquellos que están fieles en el Señor, que quieren seguir fieles al Cordero por donde quiera que va. Y Daniel, habíamos dejado ahí, tú ibas a empezar con el versículo 7 y 8 hoy. Así es. Entonces, ¿empezamos de lleno? Continuamos entonces con Apocalipsis, 5 y al verso 7 y 8, que fue lo que estuvimos viendo un poco. Y el Cordero, como vemos allí, se adelanta y toma el rollo de la mano del Padre, y esto inmediatamente genera una acción de alabanza por parte de los ángeles y de los ancianos. ¿Qué te parece si lo leemos? Y dice, y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así es. Entonces vemos allí, Alba, también que estos ancianos tienen 2 cosas importantes, ¿sí?, en sus manos. Como allí habla, dijimos, las arpas, como símbolo de alabanza y adoración, y copas de oro llenas de incienso, que, como bien dice el texto, representan las oraciones de los que pertenecen al pueblo de Dios. Correcto. Y una pregunta, ¿por qué se da esta acción que denota alegría en el cielo? ¿Sí? Pues porque Cristo, al ser el único capaz de tomar el libro y desatar sus sellos,
y por lo tanto Él es el único que hace posible que se desate el curso de la historia de este mundo, el destino de la humanidad. Eso es muy importante, porque incluso como habíamos visto, Juan se entristece porque al que no haya nadie para que sea capaz de abrir este rollo, él está viendo y dice, bueno, todo lo que yo vi hasta ahora, todos los martirios que van a haber, todo el ataque que va a haber contra la iglesia, si nadie es capaz de abrir esto y mostrar cómo termina la historia, ¿por cuánto tiempo se va a prolongar esto? Así es. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente hasta que aparezca alguien. Entonces ahora hay alabanza porque apareció el único que es capaz de abrir este libro. Así es. Y ahora la historia de la humanidad, el destino de la humanidad queda revelado. Queda revelado. Y ahora también, Alba, hay alegría, pues se entiende que ya no será postergada indefinidamente la culminación del plan de redención, que una vez comenzó en el cielo. Es cierto. Entendamos que en este libro están contenidos todos los eventos que se relacionan con la humanidad y es de vital importancia para los que estamos viviendo en el tiempo del fin. Vayamos al libro de Daniel, porque estamos haciendo la comparación y explicándolo los dos libros, ¿sí? Daniel capítulo 12, capítulo 12, versículos 4 y 9. El 4 dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así es. Y el 9 dice, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así es. Daniel recibe mucha información de acontecimientos futuros, pero evidentemente aún hay más y que debía ser revelado en los tiempos finales. Exacto. ¿Okay? Por eso, como hemos leído, el rollo sellado es ni más ni menos que esta parte del libro de Daniel que se aplica al tiempo final y no al tiempo en que vivió el profeta Daniel. Y alabado sea el Señor, Daniel ya no es un libro cerrado y mucho menos lo es Apocalipsis, y con certeza total podemos saber el desarrollo de los acontecimientos mundiales en este tiempo y en el porvenir. Todo ha sido revelado para aquellos que quieran saber y aprender y prepararse para lo que estamos viviendo y para lo que está por venir. O sea que ninguno de nosotros tenemos la excusa de decir, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé cómo va a terminar, yo no sé... Está todo escrito y se ha cumplido todo, absolutamente todo, y se ha ido cumpliendo y todavía, y estamos, podríamos decir, Alba, ya en las últimas hojitas. Y sí, totalmente. Estamos en los últimos momentos. Versículos, por decir así. El Señor está muy próximo a venir, lo que queda por cumplirse es prácticamente nada. Y también sabemos que los acontecimientos finales serán muy rápidos. Muy rápidos. Entonces, el Señor está a las puertas. Por eso es la importancia que tiene de que nos dediquemos a estudiar, de que dediquemos a comentar con otros, a compartir con otros estas cosas. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. El saber que se va a terminar la muerte, la enfermedad, el dolor, no va a haber robos, no va a haber ningún tipo de violencia y que vamos a vivir en un lugar espectacularmente hermoso, pero más allá de eso, en la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que compartirlo con todos. Con todos. Y bueno, Alba, continuando, y quienes están allí, continuando con otro detalle de los ancianos que se postran al ver el gran acontecimiento que se ha desarrollado delante de sus ojos, y vemos que tienen copas de oro, como habíamos leído, ¿sí?, que contienen incienso. O sea que hay dos cosas interesantes. Una dice que todos tenían arpas, y esto es lo que tú estás diciendo ahora, y las copas de oro llenan el incienso. Y probablemente de acá alguien sacó esa idea de que en el cielo lo único que vamos a ir a hacer es ir a tocar el arpa. Ir a tocar el arpa, sí. Cosa errada totalmente. Totalmente errada. Sí va a haber música, sí va a haber alabanza, pero no vamos a estar de aquí a la eternidad tocando el arpa. No. Eso no tiene nada que ver, y desgraciadamente alguien, no sé,
quien haya sido, sacó esa idea y Ujú. hoy día hasta en los dibujitos, las caricaturas le han puesto eso de que se Así muere y ya es. va uno tocando la arpita Tocando el arpa. con alitas y cosas. Así Digo, es. todas cosas que no son 100% bíblicas. Así es. Pero entonces decías, la otra cosa importante es que tienen copas de llenas oro, y y llenas de incienso. Ujú. Destaquemos algo, que si algo está en una copa de oro, evidentemente debe ser muy valioso. Y sí, Porque si totalmente. ya de por sí la copa de oro es valiosa, el contenido contenido también tiene que ser bueno también. Sí. ¿Mm? Veamos también la relación del incienso con las oraciones. Mm, Leamos, vamos al libro de Salmos, Alba. sí. Salmos capítulo 141 y en el versículo 2. 141.2. 141.2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué lindo eso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Así es. Allí nos habla que nuestras oraciones son muy apreciadas y valoradas por el Señor. El problema está en nosotros, que nos parece que orar es una pérdida de tiempo, excepto, claro está, cuando estamos en aprieto, cuando vienen los problemas, las dificultades, ¿sí? Entonces ahí gastamos nuestras rodillas. Mhm. Si no, como muchas veces yo lo he repetido, si te he visto no me acuerdo. Exacto. Qué triste, ¿no? Porque vos fíjate que algunas personas incluso a veces hasta preguntan, bueno, ¿pero qué es orar? Es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Así es. O sea, alguien que tú le puedes abrir completamente tu corazón, le puedes contar tu felicidad y le puedes contar tu tristeza, le puedes contar tus alegrías y le puedes contar las preocupaciones, les podés contar las victorias que tuviste en el día y también le podés contar los fracasos que tuviste en el día. Así Sabes es. que no te va a juzgar, que no te va a condenar, que te va a escuchar, que te entiende, que te va a ayudar cuando le pidas ayuda. O sea, y que está siempre dispuesto a escucharte. Por más que seamos millones de personas, cuando nosotros le hablamos al Señor, Él presta especial atención a nuestra oración. Así Y es. tan especial es la atención que fíjate que la compara como si tú fuera un incienso que está en una copa de oro. Así O sea, es. un incienso de olor fragante. Cuando nosotros nos vamos al santuario terrenal, que es copia del celestial, Sí. nosotros encontramos que está el altar del incienso, que justamente representa eso, las oraciones de los santos. Así es. Entonces, para Dios es agradable, agradable escuchar nuestras oraciones, es agradable escuchar nuestra conversación con Él. Así es. Y hay gente que no se da cuenta, pero aun cuando de repente se golpean un dedo y dice, ay, Dios mío, dice, el oído Dios inmediatamente está atento y dice, hijo, ¿por qué me llamas? ¿Qué precisas? Así es. Aquí estoy. Y cuando también estamos mal, dice, hoy Señor, hoy no quiero hablar con usted. También cuando Y estamos pasa hablando. eso. Y Y exactamente. estamos hablando. Y el Señor inmediatamente le contesta, ¿qué te ha pasado? No porque Él no lo sepa, sino porque quiere que nosotros tengamos suficiente confianza con Él, que nos Así abramos es. con Él, que confiemos como un padre que es Él. Así es. Pero como tú muy bien decías, algunas personas solo lo buscan cuando están en necesidad. Y fíjate qué amor tan grande que tiene nuestro Dios. Así es. Pero vamos a ver ese qué amor inmensurable, como hemos estado hablando, ¿no? Miren qué amor inmensurable que a pesar de que nos volvemos devotos de la oración en esas circunstancias, el Señor no las rechaza. Pero ¿no sería mejor que cultiváramos una vida de oración constante? Totalmente, totalmente. Y si eso lo haces, fíjate que automáticamente tengas una alegría, tu mente se va a ir a darle gracias a Dios. Y si tenés una dificultad, no vas a primero a correr ni a papá, ni a mamá, ni al jefe, ni al amigo, ni nada. Al primero que vas a correr es a tu Padre Celestial. Así es. Al primero. Sí. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, esto no significa estar de rodillas constantemente, porque obviamente es algo imposible de hacer. Pero sería bueno que además de orar por los alimentos o al levantarnos y al acostarnos, tuviéramos momentos especiales de encuentro con nuestro Dios. Oh, sí. Porque hemos conocido casos que han pasado, algo que la gente se acostumbra siempre a orar en esos puntos que mencionamos recién, y de repente van a orar por otra cosa y salen orando por los lo que ya alimentos, estaban acostumbrados. por lo que estaban acostumbrados, porque es repetitivo. Exacto.
y uno necesita hablar, que no sean oraciones repetitivas, sino esa conversación con Dios. Exacto, exacto. Decirle lo que siente nuestro corazón. Y no, como dijimos, no solo aquellas que elevamos cuando vamos manejando o estamos haciendo otras actividades, sino aquel tiempo en que no lo compartimos con nada ni nadie más, sino solo con el Señor. Donde nos tomamos ese tiempo valioso para volcar todo nuestro corazón en las manos del Todopoderoso. Amén. Hermoso. Porque tenemos que esperar que las aguas suban de cauce. ¿Por qué lo tenemos que hacer, no? ¿Por qué tenemos que esperar que las aguas suban de cauce, ¿sí? Y amenacen nuestra vida para recién ahí desear ser constantes en la oración? ¿Por qué siempre, cuando ya estamos hasta aquí, que ya nos ahogamos? No tiene sentido. Ahí nos acordamos del Señor. Exacto. ¿Por qué tenemos que esperar que una enfermedad o la desgracia de cualquier índole golpee nuestra puerta para recién ahí decidir que vamos a hablar con Dios? ¿Por qué esperar a todo eso? Porque somos muy desagradecidos y egoístas. Así es. Y realmente decimos muchas veces de palabra, Dios está primero en mi corazón, pero a la mera hora en los hechos nos quedamos cortos. Así es. Qué lindo sería, digo, que a partir de hoy, si hay alguien que tiene este tipo de problemas, si está viviendo esta situación que estamos describiendo aquí, diga, bueno, hasta aquí llegué con Así esto. es. De ahora en más, comienzo a hablar con mi Dios cada día, cada Por rato, en supuesto. todo momento. Y a su vez tener un momento especial, Por en el cual a supuesto. solas, yo pueda abrirle mi corazón a Dios cada día. Cada día. Así es. Y Él está deseoso de Por todo supuesto. esto. Está deseoso que le hablemos. Después de todo, Él nos habla todos los días y a cada instante. ¿Y cómo podemos ser tan indiferentes? Fíjate dónde están colocadas nuestras oraciones. ¿Dónde están? ¿Dónde las colocamos? Acá dice en copas de oro. En dice. copas de oro. Y son presentadas ante el trono del sublime Rey del universo. Y quiero que algo quede bien claro aquí. Vamos a aclarar algo que quede bien grabado en nuestra mente. Estos ancianos que tienen las copas de oro con el incienso que representa las oraciones de los fieles, no están intercediendo por nosotros. No. ¿Ok? No hay nadie capacitado, y no lo hubo ni lo habrá, para ser intermediario entre nosotros y Dios, que no sea el Señor Jesús. Amén. Y nadie más que Él. Amén. ¿Vamos a aclararlo con lo que dice la Biblia? Sí. Vamos ahora sí a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. 2:1. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, y yo voy a buscar el libro de Timoteo, Alba. Si quieres ir leyéndolo, por favor. Dice 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, el único intercesor, Jesucristo. Así es. Me equivoco, caí, le fallé, lo entregué al Señor Jesucristo. Me dice, bueno, si pecaste, no vayas a recurrir a un ser humano. No recurras a nadie que ya ha muerto. No recurras a ninguna de esas cosas. Sino que vete directamente a Jesucristo. Directamente. No tenemos intermediarios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y ahí vamos a ver por qué Él es el único capaz de hacer esto. A ver, dale. Dice allí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice allí? Jesucristo hombre. Hermoso. Claro. Entonces, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo. Uno solito. ¿Quién es? Jesús. Cristo y nada más que Cristo. Así es. Perfecto. La respuesta está en el versículo. Y vamos a leerlo también en el siguiente versículo, Alba. Creo que en el versículo... Acá estábamos hablando del Apocalipsis, ahí en el capítulo 5, Sí. que decíamos por qué estaba esto de las oraciones y demás. Así es. Para que quede, o sea, tiene que quedar bien claro eso, ¿no? O sea, ¿por qué Cristo es el único? Justamente porque Él fue el que se entregó por nosotros. Así es. Por otra parte, aquellos que algunas denominaciones pueden considerar como intermediarios o intercesores, no reúnen ni una sola de las características de Jesucristo, sino que además están todos.
Pero escuche bien, todos, ¿sí? Descansando en el polvo de la tierra hasta que el Señor Jesús venga. Exactamente. Porque muchos tienen a personas que han fallecido y que se comunican que es el intermediario. No, no lo es. No. Jesús no se llevó a ninguno de ellos ni otorgó poderes especiales. Todo es una invención humana y parte de una tradición que no tiene asidero bíblico, como lo hemos leído ahora. Exactamente. El único que es intermediario entre nosotros y Dios es Cristo. Cristo. Qué bueno. No nos dejemos engañar. Pero lo que no es engaño es, como decíamos antes, el valor enorme que tienen nuestras oraciones ante Dios. Así es. Así que no dejemos de orar después de todo ese es el consejo que el Señor nos da mediante Pablo en Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y en el versículo 17. Me pasé. Primera de Tesalonicenses 5:17. Sí, por favor. Sí. Dice, orad sin cesar. Ok. Es muy clarito. En poquitas palabras, orad sin cesar. Exactamente. Allí Pablo fue muy claro también. Y volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis sí, en el versículo 9. ¿Vamos a leerlo? Sí. Por favor. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es muy claro. Allí también habla de personajes que son los 24 ancianos y las compañías, ¿sí?, de ángeles cantan un cántico nuevo. Recordemos que estamos viviendo la escena que tuvo lugar una vez que Cristo ascendió a los cielos después de haber redimido a la raza humana. Y es justamente este hecho el que lo habilita a poder abrir los sellos con que estaba cerrado. O sea, esos sellos que estaban cerrados y el rollo que contiene ni más ni menos que los eventos finales de la historia de este mundo. Wow. Esta escena se da ahora en un clima de alegría reverente, de alabanza, y se entona un canto de celebración que tiene características, ¿sí?, una característica muy especial de nuevo. Sí, porque dice acá y cantaban un nuevo cántico. Un cántico nuevo, algunas versiones dice, un nuevo cántico. ¿Y por qué nuevo? ¿Por qué nuevo? Pues porque la experiencia de la redención es única, es nueva. Vamos a leer los versículos del 9 al 13, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, Alba. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero la letra del canto habla de redención. Correcto. Y quiero puntualizar algo respecto a la letra del canto. Primero, recordemos quiénes son los que lo interpretan, que son los 24 ancianos y los seres angelicales. Correcto. O sea, nadie que haya sido redimida no son seres humanos pecadores, ¿sí?, sino, o sea, no son seres humanos pecadores rescatados. No. Son integrantes, ¿sí?, del cielo que no han caído, y entonces alguien puede preguntarse también, pero si eso es así, ¿cómo es que el canto dice que nos has redimido? Sí, porque acá dice bien clarito. Dice, porque es una pregunta que tú muy fuiste interesante. Inmolado y con tu sangre nos has redimido. O sea,
Si ellos no cayeron, ¿cómo entonces es que fueron redimidos? ¿Cómo es que cantan nos has redimido? Bueno, ¿vamos a explicarlo? Ujú. Bueno, la explicación es sencilla. El original no contiene esa palabra. La palabra nos, ¿sí?, fue agregada a partir de la revisión de la Biblia en la versión Reina Valera de 1960. Igualmente acomodaron la palabra reinaremos cuando el original dice reinarán. Oh. Entonces, la forma de leerlo sería, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Así es. Ahora tiene sentido. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora tiene sentido. Está mucho más claro. Totalmente. Pero ¿sabes qué? Sí. Claro está también que el tiempo se nos ha acabado. Ok. Así que vamos a tener que dejar por acá. Ok, seguimos en el próximo programa, así que no te pierdas el próximo programa. Y si tienes dudas, vuelve a leer lo que hemos visto hasta aquí, vuelve a escuchar el programa y si tienes más dudas, por favor, comunícate con nosotros, que lo vamos a explicar. ¿Terminamos con una oración, Daniel? Sí. Querido Padre que está en los cielos, gracias Señor, porque usted ha dejado su palabra escrita para que nosotros podamos aprender siendo enseñados por usted. Gracias porque hoy se hizo presente una vez más. Y Señor Dios, qué hermoso debe haber sido para Juan ver esto, pero también hermoso será el día que podamos verlo a usted y a nuestro Señor Jesucristo cara a cara en ese día maravilloso que será día de alabanza, de regocijo, de fiesta. Amén. Ayúdenos a prepararnos para ese día. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén y amén. Gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones para todos.